Mis muy apreciados amigos, seguidores y especialmente colaboradores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, el cual aloja un canal totalmente libre e independiente, con lo que eso significa en lo bueno y en lo malo. Ujú. Eh, Tenemos una vez más con nosotros a Man Kusama. Makusama. Man Kusama, que en los bajos fondos, ¿verdad?, es conocido como Miguel Noya. Miguel Noya, que vas a tener que volver a hacer tu propia presentación. ¿Quién eres? Vas a tener Ok. que repetirla, aunque sea un poquito. ¿Por qué? Porque siempre hay gente Sí. nueva que entra por primera vez y no sabe quién eres, ¿no? O sea, Bueno, un poquitico de presentación, de autopresentación, la puedes sí. hacer, ¿verdad? Ok, sí, sí. Vamos Pero a. se repite más que todo, la razón por la cual se repite, o sea, se hace una segunda parte, mejor dicho, de la entrevista, es porque la primera tuvo un tremendo éxito. Además, Ah, qué a, bueno. a mí me permitió descubrir la primera entrevista que hicimos, que Miguel Noya es un personaje no solo mucho más conocido de lo que yo me imaginaba, pero bastante más conocido, sino que además es un personaje muy querido y muy apreciado por la gente. En otras palabras, Miguel Noya, a través de los años, se ve que ha transmitido siempre, y eso es lo que siempre he notado en él. Miguel Noya siempre se ha ocupado de transmitir a las personas, ¿no? Eh, Vamos a utilizar un término horrendo, pero es un término bien descriptivo. Buenas vibras, ¿no? O sea, Miguel Mm. Noya siempre ha sido alguien que ha transmitido buenas vibras, pero de alta calidad, de alta calidad. Yo los invito a buscar en internet su música para que escuchen algo realmente distinto a la Mm. música normal. Y es de verdad una música que es, eh, que tiene unas cualidades, ¿verdad?, de fluidez y de armonía, y no, ya iba a decir armonía cósmica, o sea, otro término Un horroroso, término como pero el de New Age, ¿no? como el de New Age, ¿verdad? Pero no es New Sí. Age, no es New Age, no. Bueno, el Tiene problema de los cosas, términos, sí. el Habla, problema de los habla, habla términos tú, de habla tú, habla tú. el problema de las terminología de clasificación de los estilos y los tags, que se llaman hoy los Sí, tags, que sí, ambiente y todas esas cosas, es simplemente ponerle labels o ponerle nivel, cosas para poder vender. Eso es todo. sí. Porque a la final, Etiquetas. sí, las etiquetas simplemente es, pues, bueno, esto se va a vender en este mercado, esto se va a vender. El New Age es un término que si no hubiese sido tan impuesto en una forma tan poderosa en cierto momento, como una cosa que cura y que te puede arreglar tu psiquis o una cantidad de cosas que derivó y distorsionó las posibilidades de tener un término de nueva era. Nueva era es que avanzamos, evolucionamos, estamos en una nueva era. Pero de verdad, la imposición de los mercados destruye las posibilidades de las obras de arte al etiquetarlas. Es así. Y Entonces hoy además en día, tú hacías tu tú no música etiquetas, muchísimo antes, que claro, eso y si tú no cualquiera. etiquetas, es que mira, por ejemplo, hablan de ambient, y entonces, bueno, piensan en Brian Eno. Ambient es una cosa que comienza mucho antes que Brian Eno. Él simplemente etiquetó unos conceptos que vienen de Schaefer, que es un tipo que es un ecólogo acústico, o por ejemplo, en unas Perdón, conversaciones que yo perdón, tuve, es un ecólogo. es un ecólogo acústico, No, no termino de escuchar la compositor, letra. Ecólogo. es un compositor canadiense Ajá. que propone la idea de la ecología acústica, de la Ok, ecología musical, la ecología del ok, sonido, ok. y tiene todo un proyecto que se llama World Sound, worldsound.com o algo así, que trata de preservar los espacios sonoros, Ajá. acústicos, naturales, antes de que Ok. sean invadidos por la artificialidad del ser humano.
Entonces él dice que estos paisajes acústicos tienen una riqueza, para mí, artística, musical, es la música de la tierra, Ajá. donde tú escuchas todas las ranas, todas las aves, todos los Exacto, insectos, exacto, exacto. sin que pase un avión. Que, Porque que, una que- vez que que es una forma musical, ¿no? Yo la considero una sí, forma musical. de hecho, mi próximo trabajo está metido en eso, Ah, oye, qué bueno. que sale el 21 de diciembre, se llama El lenguaje de el 21 de lenguaje de la diciembre. vida. ¿Por qué escogiste el 21 de diciembre? Bueno, porque crees tú, porque va Explícaselo con a el la gente. solsticio, porque va con el Explícaselo a la solsticio, gente. va con el solsticio de invierno. El solsticio de invierno, exacto. Sí, y el proyecto en su mayoría son grabaciones hechas en el campo, con Ajá. grabación, vino con mini disc, con equipos no tan apropiados, pero puestos y editados de tal forma que se escuchen diferentes instantes en donde yo estoy sentado y escucho toda una sinfonía, que es el producto coincidente de grillos, de pájaros, de Sapos, gallinas, sapitos, sapos, ranitas. miles. Tú tienes que imaginarte en invierno el sonido de cientos de miles de ranas. Eso es un sonido que solamente ocurre en una época del Maravilloso, año y eso maravilloso. para mí son sinfonías electroacústicas, no electroacústicas, bueno, son electroacústicas en el mismo momento que yo la registro. Se Claro, transforman en piezas electroacústicas claro. de que yo la registro y la aíslo de su momento. Ahora, en los procesos de grabaciones que uno hace de estos ambientes, que de pronto uno está sentado con una emoción del paisaje y tienes un decorado que es espacializado, como que si fuera la mejor obra electrónicamente realizada, porque es más allá de Atmos, es mucho más complejo, porque sonido en Oh. no. Uh. Y bueno, yo eso lo puse en un proyecto que se llama El lenguaje de la vida, que tiene Yo varios hice una volúmenes. experimentación de Ambisonics, ¿no? No, pero hecho muy rústicamente porque no tengo No, los yo hice una grabaciones. experimentación yo Ah, con ok, sí, sí, Ambisonics y uno y otro ingeniero, ¿verdad? sí, 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 Y resultó muy bien. El problema sí, de sí, Ambisonics de esos sistemas de sonido es después el equipo reproductor. claro, ¿Entiendes? que, Porque sí, donde se sí. echa a perder la grabación es en el equipo reproductor, que no logra o sea, reconstruir la Ujú. grabación como es. ¿Entiendes? Es muy complicado porque yo conocí en Suecia a un compositor de Mian que nos grabó un concierto con Ambisonics, ¿no? Y él Ajá. estaba trabajando en el EMS, el Electronic Music Studio de Estocolmo, que es un sitio muy famoso, Oh, y ellos buenísimo. Muy, muy. tienen una sala para hacer reproducciones ambisónicas. Ajá. Pero es tan complicado, tiene un sistema de 13.1, pero Imagínate. es tan complicado que si tú estás sentado en la silla desde donde Explícale a estás la gente que 13.1 significa que son 13 tres canales de reproducción. más un subbajo, O que es sea, la 13, o sea, eso, 13, vamos a decirlo en términos vulgares. Hay sí, 13 cornetas, ¿no? sí, ¿No? Una para sí, cada canal, más un bajo, un subbajo. más un bajo. Imagínate la complicación del sistema de reproducción. Sí, claro, y fíjate cómo funcionaba. El Atmos tiene más, el Atmos tiene hasta 47, una cosa, son espectaculares. Pero esto fue en el 2016 y tenían ese sistema y los monitores eran monitores diseñados, o sea, no eran de fábrica de una marca, Ok. eran diseñados por un especialista, cada uno costaba como 10.000 euros. Ah, O sea, que estamos hablando de equipos de muy alto rendimiento, muy sofisticados. ¿cómo me gustaría Ahora, lo escuchar? interesante es ¿Cómo me gustaría escuchar que eso? Demian estaba trabajando en una silla donde monitoreaba todo, pero si tú movías tu cabeza unos 2 o 3 grados del eje, De los hotspot, del hotspot. perdías la sensación de la Claro, espacialización. claro, claro. Entonces, Es que claro, ese es el problema justamente. Ese es el problema. sí, ahora, lo interesante de esto es que uno, la composición se trata de escuchar. Y uno no escucha, uno no, ahorita está muy de moda un término que se llama deep listening, escucha profunda. Claro, la idea de ahora es que si tú vas a escuchar deep listening, es que tú te vas a sentar y vas a cerrar tus ojos y vas a
concentrar que tus oídos van a escuchar algo que está diseñado para que sea profundamente escuchado. Es una tendencia nueva que hay. Está muy vinculado al ambient music, está muy vinculado a esta idea de los, ¿sabes? A la Después, reproducción de la después te voy a hacer espacialización. una pregunta sobre 432 Hz, pero después, más adelante. Ah, bueno, es un tópico muy complicado, pero vamos a ir para allá. Vamos a ir a lo de las frecuencias. En todo caso, este proyecto que sale el 21 es en su mayoría instancias de sonidos ambientales y tiene dos instantes musicales. Es un proyecto muy inusual. Yo no sé, ¿Y tú no es estás como, metido en ese proyecto? es que lo estoy diseñando yo, sí, claro, sale el 21 de diciembre y no es el Ah, primero. ok, tú estás hablando de lo que ya va a salir el 21 de Ya diciembre. está hecho, está terminado. Estoy montándolo ahorita en las plataformas de distribución. Una pregunta, el mastering, no sé si hubo mastering, ¿dónde lo haces? Lo hago yo aquí en mi casa. En tu casa, haces un mastering en tu propia casa. Ok, Sí, con mi sistema de Logic ok. y Y claro, funciona, ahí, funciona. No, si bueno, funciona, funciona. eso, o sea, ¿cómo lo escuchas tú cuando escuchas las cosas que están en línea de mi trabajo? O sea, están hechas así, Pues mira, con funciona sistema, muy bien. bueno, uso unos sistemas de reproducción extremadamente Yo nunca he de baja escuchado, por resolución. ejemplo, en tus grabaciones, por ejemplo, yo nunca he escuchado un defecto que he escuchado en muchas grabaciones de ese estilo, ¿no? Ujú, Y es que, por ejemplo, la imagen estereofónica, ujú, ¿no? Yo me cuido de que mi equipo reproductor genere una imagen estereofónica, eso es ubicando las cornetas dentro del ambiente, siguiendo ciertas reglas, no voy a pedirle, no le voy a explicar a la gente cómo se hace eso. ujú, Pero tú y grabaciones tienen, además de la amplitud, o sea, el tamaño, ¿verdad? Tienen peso, que es importante. Tú siempre tienes peso cuando hace falta el peso. Siempre hace falta el peso, pero cuando hace falta peso, tienen peso. Pero además, tus grabaciones tienen profundidad. O sea, tienen planos, poseen planos sonoros, ¿no? Te felicito porque es en la ejecución de los layers, de los planos sonoros, donde la mayoría de los masterings fallan, y fallan estrepitosamente, ¿no? A la hora de reproducir. eso es un criterio porque la mayoría de las producciones están diseñadas para que suene duro todo el tiempo. Sí, Las sí, comerciales. Y sí. tú ves la forma del máster es una cosa así como No, no, un no, rectángulo, un no, rectángulo. no, O no, sea, no. no hay nada, La compresión es cero dinámica, o sea, toda la cero de, música sí. comprimida dentro de un rango de 6 dB. Yo me he encontrado con música comprimida en 6 decibeles, o sea, la dinámica Ujú, cesó de existir, ¿no? Eso es un caterpillar, o sea, eso es un taladro que claro. estás escuchando, ¿no? O sea, Ajá. pero Bueno, y bueno, aquí eso tenemos solamente, algo interesante, Federico, que es con eso comenzó esto, hace 20 años, hace 20 30 años no hace más tiempo. comenzó esa Hace más, tendencia. hace más tiempo. Lo que pasa es que esto viene, eso, vamos a decir, eso viene a ser parte de nuestra neuroprogramación a los productos musicales. Eso es una cosa muy característica. Uno, la duración de las piezas. Hoy en día muy poca gente puede escuchar piezas que duren más de 6 minutos. La mayoría de la gente. Y de hecho, fíjate, si te acuerdas, en las estaciones de radio en los años 40 50 las piezas duraban 1 minuto y medio a 2 minutos. Creo que son los Beatles los que rompen el paradigma de los 2 minutos y medio. Los Beatles establecen un nuevo estándar, que es Sí. el estándar de 7 canciones por lado de Ajá. 3 minutos. En Ujú, otras palabras, 21 minutos por lado. Tanto ujú. es que hay toda una generación de cortadores de discos. Los cortadores de discos son los que hacen el máster, ¿no? El verdadero máster, ¿no? Sí, Cortan el el disco corte en es lo que... el que reproduce con una aguja y corta Sí, el porque vinilo virgen. la grabación original viene en una cinta magnética y esa cinta magnética la ponen a reproducir en una cortadora de discos que es, Ujú. es un verdadero estilete, Sí, ¿no?
Es una Ujú, verdadera punta grande de diamante, ¿verdad? ujú, Que es la que hace el disco madre, ¿no? Y toda una generación de cortadores de discos se habituó al estándar 7 por 3 21 minutos por lado, ¿verdad? ujú, Y además, ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso permitía un ancho del surco, o sea, y una distancia entre surcos, que además después se descubrió que permitía una dinámica bastante natural. O sea, había sí, un rango dinámico pop, lo de música pop, ¿no? sí, De y un 14 rango de dinámico y de frecuencias, porque y de recuerda que frecuencia. cuando son bajas frecuencias, los Exacto, surcos son más grandes. exacto. Entonces, de 14 a 15 decibeles, y ese estándar duró muchos años. Con la música clásica llegaba hasta 20 decibeles, ¿no? Hasta que los de Deutsche Grammophon también ellos comenzaron a comprimir. Y por eso no, me rompí con Deutsche Grammophon hace años. Me disculpan porque ellos comenzaron a comprimir discos. Ellos fueron los primeros que comenzaron a comprimir. Pero ¿qué pasa? Las emisoras de radio, especialmente las de los Estados Unidos en FM, para que su emisora se escuchara más duro que las otras, entonces Ujú, tú ibas recorriendo el dial, ¿no? Hasta que te topabas con una emisora que sonaba duro, chola, cabilla, ¿no? Y te detenías en esa, ¿no? Pero ¿cómo lograban ese efecto? Las emisoras de FM colocaban en la cadena de equipos de transmisión un compresor multibanda, ¿verdad? ujú, Que comprimía más todavía la música para aumentar su densidad y para que sonara más duro. Y ahí ujú. comenzó una carrera que lamentablemente la Comisión Federal de Comunicaciones no detuvo. ¿Y tú sabes por qué no la detuvo? Porque No. las disqueras comenzaron a chillar y dijeron, dejen que las emisoras de radio compitan, ¿no? Pero ahí fue el comienzo de la guerra del loudness war, ¿no? La guerra de la sonoridad. A ver quién suena más duro, pero eso terminó con destruir la dinámica musical. Yo tengo Mm, grabaciones, por ejemplo, yo el otro día estaba escuchando un disco de Paul McCartney, Wings, ¿no? En London ujú, Town, un disco bellísimo de Paul McCartney, porque tiene verdaderas joyas. Justamente las canciones que más sonaron en la radio son las peores de ese disco. Las que no sonaron son las más lindas. ok. Y yo me di, el disco me parece tan rico y tan suave, que yo me di el rango dinámico, ¿entiendes? 17 decibeles, o sea, Ok. comprimieron muy poco, o sea, lo que pasa, la música tiene respiro, tiene un respiro dinámico que además contribuye al placer de escuchar la música de Paul McCartney, que es una música que alterna con mucha frecuencia instrumentos acústicos. Es más, es un disco que la mitad de las piezas se podrían definir como unplugged, ¿no? O sea, Mm, acústicas, ¿verdad? Con instrumentos musicales y con un buen uso de sintetizadores ricos, pero ricos, ¿no? mm, Típico, muy Beatlesiano, ¿no? O sea, mm. pero eso ya no existe más, ya no existe más. Y yo le tengo tremendo miedo a eso que llaman los remasterings, ¿no? Yo me compré Bueno, el Genesis Duke, el disco Duke de Genesis, que a mí me fascina, ¿verdad? ujú. Remasterizado, ¿verdad? Coño, y me lo echaron a perder. Disculpan la expresión. Hay dos cosas, hay el remastering y hay el remix. Hay unos No, remixes no, no, bien. no, remastering, No, no, yo sé remastering, remastering, digital remastering, porque ¿entiendes? O sea, esos me lo, mastering estaban hechos analógicos. sí. No, bueno, no, ya agarraron eso, pero no, el procesamiento es digital. El Sí. procesamiento es digital. Y conozco incluso los equipos, los aparatos que usan para hacer eso. Pero entonces, ¿qué Mm, pasa? Coño, el Duke, que me gustaba tanto por esos contrastes dinámicos que son característicos en la música de Genesis, ujú, ¿verdad? Me la transformaron, coño, en otra vaina. mm. ¿Entiendes? No me gusta. O sea, me gusta, me sigue gustando las canciones, la música, de vez en cuando lo pongo. Pero no la, no, Bien. el- no, el- no, el ma- no, el- no las cualidades sonoras. No, no, perdió lo que le damos Perdió aire, tiro, pierde el aire, aire. pierde aire. Sí, pierde Es aire. interesante entonces esta parte de la audición, de que
en cierta forma hay que volver a aprender a escuchar. Y eso es una buena propuesta porque muy poca gente se toma el tiempo de cuando está en el campo, la gente sale en el campo, pero muy poca gente presta atención a cómo suena. Sí. Y normalmente sales y te pones unos audífonos y te pones una cosa, o te pones el teléfono, o no entras, no te pones inmerso en la realidad sonora de donde tú Bien, estás. así es, eso es verdad. Bueno, eso yo no lo veo como crítico, yo lo veo simplemente como una característica del momento, de este momento, y que es una de las cosas que pensaba sobre, bueno, cómo podemos conversar, sobre qué tópicos podíamos conversar. Y uno de estos tópicos era esto sobre la escucha, sobre el proceso de la música, cuando hay tantos buenos músicos, tantos genios y tanta gente brillante. Hay unas cosas que yo veo en las redes que yo digo, wow, o sea, de verdad hay unas cosas insuperables. O sea, un tipo como Jacob Collier es una cosa así como tan abrumadoramente genial que tú dices, wow, y todavía no tiene ni 30 años. Porque el músico no cesa, o sea, no se queda nada más en los 15, 16. El músico continúa, sigue siendo creativo. Es una Y fuerza, la música es una fuerza natural imparable. claro, Es un fenómeno natural de la naturaleza del hombre que es imparable. No lo puede, tienes, no sé, vas a tener que matar al ser humano para que no haya más música. O no, sea, pero es que no es nada más, tampoco es exclusiva del ser humano, es una cosa que forma parte de claro, la naturaleza. claro, de la vida. Hay aves que tienen cantos que son complejos y si tú dices, esto va más allá de simplemente de una cosa meramente de atraer parejas o algo así. Y bueno, y si fuera eso, no sería problema, pero hay una cosa que muy poca gente conoce, hay competencias de cantos de canario. ¿Tú conocías eso? No sabía. Entrena a los canarios para que canten y son capaces de desarrollar piezas originales, inclusive. Y cómo lo sabemos nosotros? Ahorita estoy investigando sobre las influencias del sonido como una posibilidad de interrelación entre diferentes especies, que es un tópico que me llama la atención desde hace unos años, en la búsqueda de una música que sea como una música, no cósmica, pero una música del todo, de donde existe. Qué lástima que el término cósmico haya sido tan abusado, ¿no? Bueno, pero es que, es que tampoco es que eso existe, porque al final la música es simplemente una serie de manifestaciones de frecuencia, ¿cierto? Es Pero es que así. cosmos es la mejor descripción, es Claro, descriptivamente perfecto lo que es la poesía. claro, y eso para mí no es un término despectivo. A mí me parece que cósmico o cosmos es bueno, el significado de la palabra en griego, ¿de dónde viene el término? En todo caso, lo interesante de todo esto, porque tú estabas hablando de la frecuencia del 432, el 440, Ajá, 443, qué te parece 445. esta Bueno, discusión actual que hay toda, sobre toda la 400? frecuencia, todas las No, pero frecuencias son, haz una pequeña introducción para que la gente entienda un poquitico bueno, de lo que se trata. hay toda una historia que dicen que la afinación antes del 440, que fue impuesta por Goebbels O y sea, los nazis, una cosa, hoy en día era, los instrumentos musicales se afinan sobre la base de una nota la, que es 4/4, la en ¿no? Que 440. O sea, está, se ha universalizado y estandarizado a nivel mundial, ¿no? esa Eh, estandarización se hizo desde Inglaterra, no me acuerdo en dónde, no me en acuerdo los el años, y año. además fue en los años 30 o 40, algo así, Sí, ¿no? a principios del siglo XX. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué Ahora, pasa? Todos los lo que pasa, instrumentos, por lo tanto, parte su afinación a partir de esa nota, ¿no? de 440 para el la. Entonces, cuando una persona normal va a un concierto de música clásica, se Ajá. encuentra con que se para el primer violinista y toca un la. Y entonces todas las cuerdas afinan con ese. Y después el otro que genera un la es el oboísta. Y todo el mundo afina a ese la 440 en algunos casos. Pero hay historias que la Filarmónica de Berlín afina inclusive hasta el 443, no afina en 440. Eso va a depender, y estas cuestiones
y estos mitos de las afinaciones tienen que ver con la tecnología de los luthiers. Antes los luthiers fabricaban un tipo de instrumento con unos materiales y la sonoridad de esos instrumentos eran mejor si la frecuencia era 432, por ejemplo. Pero yo te voy a decir una cosa, porque Ujú. yo tengo un tocadisco que tiene un control de pitch, un pitch control. O sea, Ajá, permite controlar en forma, afinar la velocidad en centésimas, ¿no? Incluso. en sense. Tiene además un estroboscopio, por lo tanto Ajá, puedo contar las rayas que pasan por minuto y puedo lograr una velocidad exacta, ¿no? Y ujú. entonces, poniéndome allí con mucha paciencia, hasta que tuve que filmar el estroboscopio para confirmar que había llegado a la velocidad correcta. Entonces, y lo que hice con mi tocadisco fue bajar el número de semitonos necesarios para llegar a 432, ¿no? Son 29 cents, más o Sí, menos. sí, pero en número de rayas del estroboscopio del Ah, ok, ok. tocadisco, ¿entiendes? Sí, Es otro número, ¿no? ok. Pues yo lo filmé y después puse el video a cámara lenta para poderlas contar exactamente, ¿no? Y Ok, llegar ¿por qué? Porque wow. quería verlo, tener un 432 a ver cómo suena realmente mis Sí. discos en 432, ¿no? Mm. Y con algunos no noto mayor diferencia. No, la diferencia, Pero la no, 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 diferencia, no, un momento, déjame terminar, un momento. Cuando pongo Viaje al centro de la Tierra, ok. de Rick Wakeman, ¿no? En 432, Ajá. se te ponen los pelos de punta. Ah, es interesante. ¡Coño! O sea, cambió la dimensión, cambió la perspectiva sonora, ¿no? Y cambió incluso el tipo de sentimiento que inspira, ¿no? Mm, La música, ¿no? Y la otra cosa, cuando tú escuchas, yo soy muy aficionado al blues, pero especialmente ok. al blues arcaico, o sea, al Delta Blues, lo que dicen, o sea, ese blues poco refinado, el que cantaban los negros, o sea, Mm, de las plantaciones, ¿no? mm, Me fascina ese blues. Tengo varios discos de blues y, y el 432 en el blues, ¿no? También genera un efecto que lo encuentro sumamente positivo, ¿no? mm, Le da como un dramatismo, mm. le proporciona un dramatismo al blues, pues el blues es una música dramatiquísima, en realidad es filosófica completamente, ¿no? Mm. Como música, ¿no? Eh, pero en las grabaciones pop no es gran O cosa. bueno, hoy Pero en sí día hay algo que sí, pero ahí descubro que sí hay una influencia que sí hay en la algo. música afinada 432. Claro, hay una serie de frecuencias que son frecuencias importantes y que afectan el cuerpo y afectan los campos energéticos del cuerpo. Y esas frecuencias, en algunos casos, no se están usando o no forman parte de la programática de la música. Por ejemplo, en el 432. Y de hecho, los programas de los Digital Workstation, Audio Workstations, o sea, como Logic, Ableton, tienen para afinar en 432. O sea, ellos tienen ya algoritmos que te bajan la frecuencia de la música y te la ponen en 432. Sí, Y como te dije, tienen un número, ahorita no me acuerdo si es 29.3 cents o 2.93 cents. Discúlpame que la parte técnica no le presto atención, simplemente aparece allí. En todo caso, nosotros estamos susceptibles a las frecuencias del sonido, pero también estamos susceptibles a todas las frecuencias. Entonces, ¿cómo es nuestro cuerpo si mientras estamos hablando, la computadora está generando radiofrecuencias, los teléfonos celulares están por aquí, están transmitiendo, todas esas frecuencias influyen en nuestro ¿sí? cuerpo? Y en las ciudades tienes un En las contenido ciudades, sí, claro. subsónico alto, muy elevado. Sí, sí, sí. Y todo el sonido que no escuchas porque ya tu cerebro lo apaga.
está acostumbrado a los ruidos de la ciudad, ya los obvia, en Aunque muchos casos. hay teorías al respecto, ¿no? Con respecto Sí, a cuál bueno, es el verdadero rango superior del oído, ¿no? sí. Me acuerdo, Rupert Neve es un diseñador de consolas de grabación muy Ajá, famoso. ajá. Sí, sí, sí. Un día está Geoff Emerick, que fue uno de los ingenieros de sonido de los Beatles, Ajá. asignado por la EMI, estaba haciendo una prueba de mezcla justamente de una canción de los Beatles. Y entonces él llama a Rupert Neve, que para aquella época era técnico de mantenimiento de las consolas EMI en Abbey Road, ¿no? Y le dice que uno de los canales le suena raro, ¿no? O sea, tiene un problema con uno de los canales, le está sonando raro. Son pocos los canales que se usaban todavía en aquella época, estamos hablando de Ujú. 16, y ya 16 canales era un portento, Sí. ¿eh? No todo el mundo tenía 16 canales. Normalmente trabajaban con consolas de 8 canales al Sí, principio. así es, sí. Y entonces Rupert Neve saca el módulo, ya las consolas por lo menos ya eran modulares, saca el módulo, Ujú. se lo lleva para medirlo, ¿no? Y comienza a medirlo y comienza a medirlo y comienza a medirlo y no le encuentra nada de particular al módulo hasta que amplía el rango para medir la respuesta en frecuencia, ¿no? En vez de medirla entre 20 y 20.000 ciclos, ¿no? Sí, lo miden con un rango más alto. No, al uno abre el rango al máximo, hasta los 100.000 Hz, porque ya las consolas de EMI llegaban hasta los 100.000 Hz, a menos Imagínate. 3 Wow. dB, pero llegaban hasta los 100.000 Hz. Wow. Y ahí se da cuenta de que ese módulo tiene una caída a 50.000 ciclos, o sea, no a los 20.000 que se supone que es el máximo que puede Sí. escuchar un ser humano, ¿no? Sino que la caída es a los 50.000, o sea, ya lo que llaman las frecuencias murciélago, ¿no? Las Ujú. que escuchan los murciélagos, pero los murciélagos incluso llegan más arriba de los Sí. 50.000 ciclos. Y entonces él le dice, pero, y eso era debido a que un condensador se había Se había, desvalorizado. Cambió el condensador, ¿verdad? cambió la capacitancia. La respuesta volvió a los 100.000 Hz plana, flat, Ajá. y le volvió a poner el módulo y se quedó ahí con él para verle la reacción. Y el Geoff Emerick dijo, ah, ahora sí Lo suena bien. arreglaste. Y, Sí. y él se quedó loco, pero ¿cómo es posible? Si yo te acabo de reparar ese módulo a una frecuencia de 50.000 ciclos, o sea, Claro. el tímpano mismo no tiene la La masa capacidad física para capturar física eso. para llegar a 50.000. Entonces ahí comienza Rupert Neve a pensar que el cráneo como tal, o sea, el conjunto del cráneo contribuye a la audición, no es solamente el tímpano, sino que todo el resto del cráneo, ¿verdad? Contribuye a la audición. ¿Por qué? Porque él vuelve a repetir el experimento. Él lo hace a propósito, ¿entiendes? Mm. Lo hace a propósito, desvaloriza y se lo pone a un ingeniero y a ver si el ingeniero se da cuenta, ¿no? Y ha descubierto que hay ingenieros que sí se dan cuenta, ¿no? Otros no se dan cuenta para nada, pero algunos se dan cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Es obvio que estamos, esto todavía es un campo muy interesante, ¿verdad? Por explorar, porque nosotros, la música forma parte de la humanidad prácticamente desde la prehistoria. Ujú. Ya ha ocurrido el descubrimiento de instrumentos musicales neolíticos, ¿no? Ujú. Hasta hace unos años todavía no se habían encontrado instrumentos musicales neolíticos. En realidad sí se habían encontrado, pero los arqueólogos no lograban entender Entenderlos, claro. qué era, ¿no? Hasta que descubrieron que muchos instrumentos del neolítico resultaban ser Instrumentos instrumentos musicales, con los claro. cuales se hacía música. Entonces, imagínate tú, la música está presente con el ser humano desde millares de años, ¿no? Desde miles de años. Pero la música que se escucha hoy en día, obviamente, es una música que es bien particular, ¿no? En muchos casos yo creo que pero es mi opinión,
¿no? Es una música que a mí me desagrada profundamente, pero es mi opinión, es mi gusto. Yo puedo entender que a los jóvenes les pueda gustar, ¿verdad? Pero para mí, en muchos casos, es simple y llanamente, y lo digo con toda sinceridad, y me perdonarán los jóvenes, pero para mí es una tortura, torturante. Bueno, así pensaban los abuelos de uno, también. Exacto, sí, pues sí, así Pero pensamos. de Vámonos. nuevo, Federico, yo Mm, creo que la situación actual es tan amplia y tan compleja, porque es que lo que llega, a lo que uno llega a escuchar es un mínimo, es una fracción de lo que hay. ¿Por sí, qué? Porque esa fracción es muy estándar, o sea, es este estilo, este estilo, este estilo, los tags, ¿no? Los tags. Pero hay muchísima gente haciendo música interesante que tú no lo vas a descubrir si tú no lo buscas. sí, sí, sí. O sea, entran cientos de miles de posibilidades musicales al diario en Spotify, que no es el mejor ejemplo. No, Y entonces, yo creo que esta inquietud y capacidad de crear música es para mí es una particularidad muy extraña. O sea, porque se transforma en una especie como de obsesión personal de que uno no puede parar de hacerlo o simplemente tienes que hacerlo y ya. Y trasciende a las necesidades de la parte profesional porque hay un momento en que sí, bueno, yo vivo de esto, es mi oficio, mi trabajo es componer, pero ¿cómo haces que tu trabajo de composición funcione dentro de la sociedad para que tú puedas vivir de hacer eso que estás haciendo? Entonces hay muchos medios, ¿no? En los medios de la residencia, del financiamiento culturales y todo eso, pero dentro de cada uno tú tienes que convencer al medio que te va a financiar de que lo que tú estás haciendo tiene un sentido y tiene un valor. Y eso es una pérdida de energía, porque uno tiene una concentración de que hay algo interior que no es definible, que te trata de llevar todavía no has hecho algo suficientemente bueno, hay que hacer algo mejor. Y eso es una carrera que es contra uno mismo. Y entonces, de pronto tú escuchas una buena ejecución de Mahler y tú dices, wow, o sea, no estoy ni por la décima parte de esto, de estas sí, sí. magnitudes. O sea, Con la, yo con escucho, la, con la música clásica pasa también otra cosa, sí, que es increíble. Y yo siempre pongo el ejemplo máximo. ujú, Eh, Está un director de orquesta alemán, eh, que ahora no me viene, no Kurt Kurt Wagner, Furtwängler, Kurt pero Wagner, también estaba otro que era, Karajan, no, antes de Bruno Caracas, Walter, Bruno Walter, Bruno Walter, ok. las ejecuciones de Una, Bruno Walter son bueno, bestiales. la mayoría de las grabaciones de Bruno Walter, por una cuestión de la época, son monofónicas, ¿no? Sí, De sí, hecho, no hay, me lo confirmó Humberto Peñalosa, que tiene una colección de discos clásicos que es impresionante. Humberto Peñalosa me confirmó, no, inútil conseguir a Bruno Walter en estéreo, porque en la época en la cual él desarrolló su carrera y llegó al máximo de su carrera, la música estereofónica no se había desarrollado. Es más, no había ni siquiera los equipos para reproducir estereofónico, ¿no? Había ya discos estereofónicos, pero no se vendían porque además no había equipos estereofónicos. Los estereofónicos se tardaron un tiempo en salir, ¿no? ¿Por qué? Porque los mismos fabricantes, eh, aunque tú no lo creas, y eso sí lo comprobé, decían, pero ¿para qué una corneta más? Porque una corneta más. O sea, la gente se va a rechar. O sea, la gente va a decir, tú lo que quieres es venderme una corneta más. Tú quieres duplicar la producción de cornetas a mi cuesta. O sea, pues claro. yo con mi sola corneta estoy feliz. Aunque tú no lo creas, ese era un razonamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pero eh, hay grabaciones de Bruno Walter que son maravillosas y suenan
extraordinariamente bien, porque están muy bien hechas además, muy bien Ujú. hechas, ¿no? Y la verdad es que yo, desde que comienza la primera nota hasta el final, me olvido que es monofónico. Ni me Claro. interesa que es monofónico. ¿Entiendes? Ujú, O sea, ujú. él es tan expresivo, él es tan bueno, es tan expresivo, es tan maravilloso con los ritmos, ¿no? Que, que, que es mono, sí, pero ni pendiente, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, hay grabaciones más modernas. Von Karajan es un buen ejemplo. Von Karajan tiene grabaciones que son para mí el máximo en algunos casos, y al mismo tiempo Von Karajan tiene cosas que yo no sé qué le pasaba, se ve que se despertaba mal ese día y hacía unas cosas tremendas, ¿no? De hecho, es increíble, Von Karajan grabó dos veces todas las sinfonías de Beethoven. Sí, hay una versión del año 67 o algo así, y una del 78. Bueno, Las dos ganaron premios especiales de disco. Y sí, sí yo tengo las dos, y y hay una más, y hay a una esa no la tengo. Tengo la No, del 70. hay una más que fue hecha en los años 80 con, Ajá, estrenando, Deutsche Grammophon estrenando su nueva tecnología de grabación digital, porque ajá, ok. Deutsche Grammophon que ni quería sacar un CD que fuese DDD, en otras palabras, grabado Direct, digitalmente, directo digital, editado y masterizado digitalmente, ¿verdad? Y obviamente reproducido digitalmente. digitalmente, Y sí. escogieron una vez más a Von Karajan para volver a grabar las nueve sinfonías. Y esta edición además tiene la dedicatoria personal de Von Karajan a Humberto Peñalosa. Imagínate tú, Bueno, qué bueno. o sea, amigo personal de Humberto Peñalosa. Qué Humberto loco Peñalosa eso. tenía las tres versiones, ¿verdad? Sí. Y, Ahora, esto es y interesante. te puedo decir una cosa, las tres Ajá. son distintas. Primera cosa Sí, interesante, sí. tres son Lo que te iba a decir era eso, que a pesar de que es el mismo director, la misma orquesta, las mismas obras, hay cosas en la grabación, en las ejecuciones de los 60 que tú dices, pero esta está mejor que la del 78. ¡Pum! Por La, fragmento, no todas las obras, pero por fragmento. Y entonces eso a mí me parece muy intrigante del fenómeno musical. la mejor es la de Von Karajan de los 60 sin la menor duda para mí, No, pero es para que hay, Peñalosa y para la crítica. Y la peor de todas, es la del hasta el 80, punto la de que digital. generó no un escándalo, porque nadie se va a escandalizar con Von Karajan, lo respetan mucho, es un monumento viviente, imagínate tú, pero mucha gente diciendo, pero qué cagada es esta, discúlpenme la palabra, ¿entiendes? O sea, porque la última versión, la totalmente digital, ¿verdad? Que es espectacular desde el punto de vista sobre todo del rango de frecuencias, porque por primera vez sientes el el peso de la acústica, ¿no? O sea, Mm. sientes el ambiente, ¿no? El peso del ambiente, De la Filarmonía. que sí, entiendes, porque tienes reproducción hasta los 20 ciclos, ¿no? Y obviamente la sala tiene retumbes en esas frecuencias y por primera vez los nota. Es la única gran diferencia con respecto a las otras grabaciones, porque anteriormente se cortaban todas por debajo de 40, porque para que la aguja no se saliera del sur. Sí, sí, sí. Esa es la única diferencia. Y te impresiona mucho, tanto es que te quedas como por un buen rato, te dices, caray, caray, wow, ¿no? Pero desde el punto de vista del gusto, ¿no? Del gusto, nada que ver, nada que ver. Ahora hay una pregunta. O sea, hay un registro que se hace con tecnología del sonido que quedan bajo un cierto, lo que tú estás diciendo, no se pueden poner 40 de 40 frecuencias para abajo, de En el 40 EP Hz. no puedes hacerlo. Claro, pero hay algo que a mí me llama la atención y que es lo que tú hablabas de Bruno Walter. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo escuché la Cuarta Sinfonía de Brahms dirigida por él, es una cosa espectacular, fabulosa. O sea, inclusive tú ves algunas versiones en YouTube nuevas hechas con toda la broma y no llegan a la sensación que me producen estas grabaciones.
lo cual me produce una inquietud, que es, entonces se graban ciertos elementos que todavía no se han medido o no se han cuantificado científicamente, que quedan impresos en la parte de la ejecución. Y eso es Mira, lo que hace que tú vayas a un concierto de la misma obra o dos obras diferentes o de dos directores diferentes y que una tenga como ese momento, inclusive con el mismo director, vas a dos veces a ver una misma obra y no suena igual. Entonces, hay cosas, eso es lo que le da la magia a la vida. no, El hecho no, no, de que, mira, es una cosa impresionante porque, mira, fíjate yo tú, escuché, yo tuve la oportunidad de escuchar a Dudamel dirigiendo el sistema, una sinfonía de Tchaikovsky, y a Claudio Abbado ¿dónde? aquí en Caracas. Una en el aula magna y a Claudio Abbado dirigiendo la misma sinfonía con el sistema en la sede del sistema. ¿Quién te gustó más? Por supuesto que Claudio Abbado. Habían Bueno, cosas que yo escuchaba y yo digo, claro, ahora entiendo, Dudamel es un genio, yo lo he visto dirigiendo ensayos. sí. El tipo es un genio, pero ahí es donde tú dices, esto que suena es un espíritu curtido, que ha vivido y tiene una capacidad diferente a la de un chamo de 30 años. O sea Sí. que obviamente los directores se hacen hasta los 60 años en adelante, que tú ves el ¡Eh! efecto. Es que Entonces, A Dudamel se le nota demasiado lo chamo, en muchísimas cosas. bueno, no, yo lo vi dirigiendo ¿Cómo que no? Lo que pasa es no, que tú odias que alguien hable mal de algo. O sea, no. no, no, En no, el no, no. mundo, mira, te voy a Yo dar, he te voy a visto decir una cosa. instancias. Espérate, yo he visto instancias. En Ya el va, déjame mundo terminar, existen Federico. cosas Déjame malas. terminar. En el Déjame mundo terminar. existen cosas Sí, negativas. En el sí, mundo existen cierto. cosas de mala calidad. En el mundo existen cosas malas, existen Sí, negativas. Yo sé que no te gusta hablar de eso, pero existen cosas malas, existen por cosas negativas, supuesto. y existen cosas que no le gustan a uno, pero no por gusto, sino porque son realmente malas. Y existen Sí, sí, cosas defectuosas. ¿Tú entiendes? sí, Yo sé que tú eres muy sí. armonioso y no quieres sentir hablar de ellas, pero criticar no significa que uno sea una persona negativa o No, mala o de mala índole. ya yo hice la crítica. Ya yo hice la ¿Entiendes? O crítica sea, cuando te dije, la escuché crítica, no, mismo. yo no la hice la crítica. Sí, Yo no, no no, la no. hice la crítica porque la crítica de Dudamel no es tanto que se le salga a los chamos. ¿Por qué? Porque esa no es una crítica, No, Miguel. no, Esa es una característica de la es una edad. característica, Es una sí, sí. característica de la edad y más nada. La crítica de Sí. Dudamel es que pierde para mí en algunos momentos Dudamel, quizás llevado por un entusiasmo loable, de, de entusiasmo interno, pierde algunas veces la perspectiva. ¿Entiendes? Y Es entonces, cuando factible. tú pierdes la dosificación de la potencia orquestal, que es enorme, la Ujú. potencia acústica de una orquesta sinfónica es enorme, ¿no? Son una cantidad de vatios acústicos enormes. Cuando tú pierdes esa capacidad, es como una mezcla con el control de volumen. Cuando tú pierdes la capacidad de dosificar esos volúmenes, la música se aplanó, se aplana, mientras que un abbado, que por cierto no es de mis preferidos, ¿verdad? Ujú. No es de mis preferidos, pero pues, conozco su bueno. Abbado ha, como tú dices, madurado las cosas. Pero hay grabaciones de Abbado que me parecen aburridas, aburridas. O sea, me parecen que simplemente se pasó, ¿entiendes? O sea, se pasó de serio, ¿entiendes? Epa, no estoy honesto criticando, pero las cosas malas en el mundo también existen. Y Existen, sí, existen la yo prefiero música, hablar de las cosas y te voy a buenas. dar una Eso soy noticia. yo. Existe la música mala, Ah, existe por la música de supuesto. mala calidad. O sea, Bueno, yo no sé si existe yo pido, la música mala o existe mala gente tocando música. no, existe la música mala. Déjate de huevo, nada. Yo sé Sí, que sí. tú eres armonía, No, muy bueno. bueno, o sea, Sí. Mira, medio Hare Krishna. Eres como medio Hare no, no, Krishna. no, Hare Krishna no. Ah, Mira, no, no hay nada malo, ninguna música no, es no, sí mala. hay,
sí hay, sí Ah, hay, por sí hay. favor, por favor. Hay Yo además reclamo muchas mi cosas. derecho a decir que sí existe la música mala y no es un gusto mío, es No, objetivamente mala. Y es más, y yo creo que mucha música además genera un tipo de sentimientos y emociones que no negativos. son precisamente las mejores. Y nadie me va a hacer cambiar de idea sobre eso, para Estoy nada. buscando ahorita Bien, o sea, una recomendación que ahora, logré lo que específico. sí te puedo discutir, porque lo he tenido que discutir, me ha pasado muchas veces hoy Ajá. en día, y es increíble que eso se ha vuelto últimamente, ha adquirido cierta notoriedad, y es que el rock es música satánica, ¿entiendes? Y Ah, me ha no, pero ¿cómo se tocado, te ocurre? Federico, por favor. me ha tocado encontrarme con gente católicos, estos nuevos católicos liberales de derecha, conservadores, ¿verdad? Que son Ujú, hispanistas, ¿no? Son ujú. defensores de la hispanidad, que te dicen que el rock es satánico, ¿no? Entonces, yo le digo, miren, señores, o sea, de verdad, tómense un tranquilizante, tómense una valeriana, una cosa de esa, ¿verdad? O fúmense una Un planta bidi, que después les voy a decir cuál es la planta que se tienen que fumar. un bidi, que se ¿Por fume un qué? bidi. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si bien hay grupos, especialmente en el norte de Europa, en Finlandia, en Islandia, sí hay grupos que uno, En Noruega. en Noruega, que tocan temas satánicos, sí los hay, Ujú. bueno, sí existen, hey, ¿no? Pero generalizar hasta el punto de decir, coño, que el rock es satánico, y sin embargo me los he tenido que encontrar. Entonces, ¿tú qué le respondes a ellos? ¿Mm? Entonces, ¿qué se le puede responder? Bien, ¿qué se le puede responder? No, bueno, se le puede responder que la música, la música la están politizando de una manera, de una manera que en los últimos años ha ido aumentando cada vez más. ¿Entiendes? Mm. Yo comienzo a notar eso, ¿verdad? Con el fenómeno del reggaetón, ¿no? El El fenómeno del reggaetón, reggaetón es las líricas, no ¿no? es la música. Pero claro, es las líricas y todo lo demás. Pero ese no era lo que yo quería decir. O sea, yo no quería decir que el reggaetón, no, es la politización, ¿entiendes? El reggaetón es más o menos como el himno del chavismo, ¿no? ¿No? O de los tukis. O sea, es en otras palabras, el querer agarrar la música, ¿verdad? Y transformarla en hacerla entrar a la fuerza dentro del campo de la guerra política, ¿verdad? Mm, ¿No? En donde, como la política ha perdido la capacidad argumentativa, ¿verdad? Y la capacidad de convencimiento, pero sobre todo ha perdido a los políticos, ha perdido el talento político, que es lo que falta hoy en día, porque hoy en día no tenemos políticos, tenemos payasos. Pero ¿qué pasa? La música la están agarrando como parte también de esta guerra política en donde resulta ser que yo no soy un hispanista, ¿verdad? Yo soy un anti-hispanista, porque ahora está la moda del hispanismo, no sé si mm, te has dado cuenta de eso, pero cada vez más se habla de eso, ¿entiendes? Que ha sido capturado, secuestrado por los anglosajones en mi alma, y por lo tanto, sin darme cuenta, pero de verdad te estoy hablando en serio, no te estoy inventando nada. Yo he mm, sido, sin yo darme cuenta, ¿sí? Proceso inconsciente, yo he sido satanizado por los mm. anglosajones mediante la música rock. Y que ese siempre fue el objetivo de la música rock desde que Bill Haley y The Sí, Comets tocaran sí. rock around the clock. ¿Entiendes? O sea, porque además le digo, pero Bill Haley era satánico. ¿Entiendes? O sea, ¿entiendes?
O sea, Mm. él fue el que inició la vaina. Ver, tiene. Cuidado, ¿por qué? Porque aquí está, y aquí entramos lamentablemente en el campo político que hay que tocarlo, ¿no? O sea, que hay que tocarlo, que es que mira, cuidado con la música que pones hoy en día, ¿entiendes? O sea, estamos llegando a una atmósfera, a un ambiente, mejor dicho. Estamos llegando a un ambiente que cuidado con lo que pones, ¿entiendes? Porque yo de vez en cuando pongo un video en mi TL, ¿no? Vengo, pongo un video y generalmente ese video casi nunca, lo siento, pero casi nunca es un video en español. Es un video de rock. O sea, bueno, obviamente son piezas famosísimas, no son piezas raras, nada de Ujú. eso, ¿verdad? Y entonces me caen en sí, me cae una de estas, o sea, estas nuevas tribus políticas. Muy cuidado, porque estamos entonces creando ya una atmósfera que es la atmósfera del arte correcto, ¿no? Que es la atmósfera que existía, por ejemplo, en el nazismo, en donde había arte degenerado, Mm. ¿no? Tú lo sabes muy bien. En el nazismo había arte degenerado, ¿no? Arte que implicaba degeneración, pero no degeneración para el que lo había hecho, sino también para el que lo escuchaba. Para que Pues lo bueno, escuchara. pero bueno, vale. O sea, yo estoy viendo muestras de ese tipo de actitud, ¿no? Pero eso mismo que tú estás diciendo también existía en la Unión Soviética. Claro que sí, claro que sí. O sea, que es cuando la instancia de poder es dogmática y fanática, porque, o sea, que determina qué es bueno, qué es malo. O sea, por ejemplo, en el caso de los soviéticos, que es una cosa que yo estudié cuando hice la maestría, los compositores soviéticos les daban un premio, pero después los metían preso. Y además, entonces le decían, esa composición no puede ser porque no cumple el propósito de que llegue a las masas, al pueblo, a la revolución. Pero ¿qué tipo de criterio podía tener un analista para entender a Shostakovich? O sea, o sea, Eso. o sea, entonces, Pero la razón es porque el sistema soviético era un ujú, sistema, y la misma palabra lo dice, sí. totalitario. Totalitario. Pero ¿Entiendes? volvemos a lo mismo, es totalitario de un lado y del otro también, porque el Y, otro usa otros recursos para decirte, eso no se vende, eso no sube cerro, mira, eso es dañino. la máxima ironía era el fascismo en Italia, Ajá. ¿no? Que no llegó a prohibirlo, pero sí estaba muy en contra del jazz, ¿no? Ah, Y resulta ser que el hijo de Mussolini, le ¿no? gustaba el jazz. No, es músico de jazz. Bueno, ahí tiene. Bueno, mira, hay algo para que me gustaría como para la última parte de esta última parte, que tiene que ver con lo de la inteligencia artificial, las nuevas Uy, tecnologías, y que vamos a desconozco. comenzar el programa de cero. No, no, no es cortico, porque lo que voy a decir tiene que ver, porque tú estás hablando de las ideas políticas, Ujú, que lo dejaría como una pregunta, no como una conclusión. ujú. ¿No piensas que uno de los grandes problemas de este instante, de la manifestación magnificada del posmodernismo, el hecho de que no hay pensamientos que propongan lo que tú estabas diciendo, los reyes en su sitio, pero todo aquí había una discusión filosófica expansiva del humanismo, del ser humano. Ese espacio, ¿dónde está ahorita? ¿Cuáles son esas ideas cuando comenzó todo este paradigma del rollo de la inteligencia artificial que va a sustituir a los trabajadores? Que simplemente te ponen, bueno, va a sustituir al trabajador. Lo están enfocando desde el punto de vista político. Es que estamos ante un momento en donde Después te explico el gesto. la ciencia, sí, pero eso es un tema para otro programa. No, es La, la- rápido. la ciencia, el conocimiento, la velocidad de difusión del conocimiento es tan abrumador que no da tiempo de hacer una propuesta de, ok, el ser humano está aquí y yo creo que las propuestas deben ser esta y esta para las posibilidades de un ser humano que sea evolucionado y esté de acuerdo a los momentos que vivimos. O sea,
lo único que hay es un caos, un estado de extrañeza, producto de sobreinformación, producto de la locura, de manipulaciones del poder, utilizando todos los recursos tecnológicos para mantenerse. O sea, en donde un ser humano sensible como nosotros o mi generación o quizás las generaciones jóvenes no lo han manifestado todavía, pero que están a merced de una cantidad de locuras y una cantidad de, ¿sabes?, de imposiciones tan sofisticadas que yo lo único que veo es, y voy a citar a un amigo que se llama Bruce Damer, que en el 97, en una conversación, y que formó parte del tópico de uno de nuestros discos de Dogon, que se llamó La expedición en Sirio, él decía es que lo inevitable es el colapso de la psique humana, porque no está preparada para la velocidad ni para la cantidad de novedades y de cosas que están ocurriendo en este instante. Hay un gran acierto, si me dejas responder, como me hiciste Sí, una sí, sí, pregunta, hay sí, un sí, gran sí. acierto en lo que acaba de decir este amigo tuyo, Ujú, que es el colapso. sí. Porque no es solamente, hay un colapso que podemos decir que es hasta más práctico, pero que existe, eh, y que es el colapso del espacio público. En otras palabras, Ah, en interesante. la época de Grecia, el espacio público era el espacio de la vida del hombre, en Ujú. donde toda la vida política, pero el 100% de la vida política se desempeñaba en el ágora, en el agorá, Eh, ¿no? ok. En el espacio público, ¿no? Y la democracia que ellos practicaban, que era una democracia directa, era totalmente pública y además se ejercía en el espacio público y se discutía en el espacio público y se votaba en el espacio público. Eso con el pasar del tiempo, el espacio público se va encogiendo. Es un fenómeno muy gradual, ¿entiendes? Cuando yo te hablo de que, por ejemplo, en la Belle Époque, pero también en el siglo XVI, XVII, XVIII, en los grandes salones de Europa, había discusiones que no eran políticas, ¿verdad? Ujú. Ya el espacio público no era más el ágora, era Era reducido. Sí. el salón, los grandes salones de la intelectualidad, ¿verdad? ¿No? Ya había ocurrido una contracción del espacio público, ¿no? Y el arte se manifestaba ya en templos, ¿no? En la gran ópera Berlín, o en el teatro, o en el gran estadio X, o sea, pero ya había ocurrido una reducción del espacio público, ¿verdad? Y esa reducción del espacio público con los medios de comunicación de masas, es como si los medios de comunicación de masas tuviesen pues un agujero negro que tienen una fuerza gravitacional tan poderosa que el espacio público lo van atrayendo, ¿no? Lo van atrayendo, lo van colapsando, ¿entiendes? Y más poderoso es el medio de comunicación de masa, ¿verdad? Porque además hoy en día, de verdad, es de masa el medio de comunicación. O sea, las redes sociales es el medio de comunicación más masivo que uno se pueda imaginar. Bueno, esa masa genera un campo gravitacional tan enorme que el espacio público cae sobre sí mismo, se Mm, va encerrando, un hueco ¿verdad? negro. Como un hueco negro, casi, ¿entiendes? Hasta llegar al pobre muchacho, joven adolescente, que a la edad de él yo andaba haciendo tremendura y me la pasaba muchísimo tiempo en la calle. Ese es el espacio de la gravitación. O sea, el espacio gravitacional ha reducido el espacio público a esto. Estoy exagerando, ¿eh? Estoy exagerando. Es solamente para que, pues tratando de dar una imagen gráfica a ver si me explico, ¿verdad? No, O no, es sea, entendible, es así. ¿entiendes? Entonces, ¿qué Y pasa? Más público, este movimiento, sí, más público se han vuelto los medios de comunicación, más masivo se ha vuelto la comunicación,
y el espacio público ha ido desapareciendo. Eso es Tanto es interesante. que la gente, mis abuelos, mi abuelo me decía, mi abuela me decía, tu abuelo, yo siempre tenía tus problemas con tu abuelo, ¿sabes por qué? Porque tu abuelo era un callejero, se la pasaba en la calle. Él venía nada más a la casa a almorzar y a cenar. Y después volvía a salir a la calle. Nunca hacía vida en la calle. De vez en cuando me sacaba a pasear, pero me sacaba a pasear como si yo fuese un perrito. Era la queja de mi abuela, ¿no? Pero ¿por qué? Porque, pero no, pero ella, no, pero yo salía con mis amigas, iba a la plaza, ¿verdad? Me reunía con mis amigas, yo también salía a la calle. O sea, la vida de mis abuelos, ¿no? Era una vida que cuando tú comienzas a escuchar los relatos de ellos, no eran en las casas, eran en las calles, en la gran plaza, en la gran avenida, ¿verdad? La gente se reunía en las plazas para conversar, ¿no? Las grandes conversaciones, las grandes tertulias, eran en una plaza pública, ¿no? Sí, en ¿Entiendes? sitios Entonces, públicos, sí. hoy en día la gente se encierra en sus hogares porque además eso Pasolini, Pierpaolo Pasolini, el gran poeta y pensador italiano, ¿no? Estaba muy asustado con la televisión, porque él inmediatamente comenzó a notar que la televisión tuvo como efecto en la sociedad italiana la de encerrar a la gente en sus casas, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque Pasolini decía algo muy simple. La vida del italiano era cuando salía del trabajo para ir a la calle, ¿verdad? Desahogar, hacer su happy hour, pero o sea, en versión italiana, que Sí, sí, era sí. un happy hour sin alcohol, ¿no? Sino que Mm. es un café, es ir al café, tomarse un café, ¿verdad? Después del trabajo, a las 8 o a las 7 se iba a casa a cenar, ¿verdad? Y después de cenar, ¿verdad? Algunos decidían quedarse en su casa a descansar, ¿verdad? Pero la verdad, muchos italianos era la hora que aprovechaban, por ejemplo, para sacar a pasear a sus perritos, ¿verdad? Y entonces mi abuela, por ejemplo, sacaba a su perrito, iba hasta la casa de la amiga, que ya la estaba esperando abajo, y las dos paseaban, pero hasta alta hora de la noche, sin ningún problema, ¿entiendes? Claro. Y mi abuelo salía al club donde jugaban póker con los amigos, ¿verdad? Y hacían la jugada de póker de la noche. No es que hacían Ujú. tarde, pero hacían una, dos, ¿verdad? Y volvían a su casa, ¿no? Entonces, porque no había televisión, no existía la televisión. Con la televisión, Pasolini decía, pasa algo que no me gusta para nada. Y es que, primero, el efecto de la televisión, que es una voz, es una autoridad que tú no puedes contradecir. ¿Me entiendes? Ujú. La voz de la televisión es la voz del poder. O sea, es una voz con la cual tú no puedes. Es la voz de la verdad, aunque sea No, mentira. sí, Y aunque es sea igual, mentira. y es igual lo que pasa con la internet, que tú Exacto, lo que veas ¿entiendes? en internet, aunque sea una gran mentira, tú crees que es verdad. Pero a Pasolini lo que más le preocupaba era que el italiano se había comenzado a encerrar en sus hogares. Y él Sí. decía, y fue increíble porque fue una premonición que se cumplió perfectamente, Ujú. él hablaba de que eso terminaría por provocar un cambio tan fuerte en los italianos, porque él decía que la Roma que él conocía después de la televisión había cambiado completamente. Se había convertido en una ciudad desierta de noche, cuando la Roma de noche era todo un mundo que él disfrutaba Activo. muchísimo, era todo un Ujú. mundo especial, era un mundo de arte también, de Ujú. muchísimo arte, ¿no? Ujú. Entonces él decía que eso terminaría por provocar lo que él llamaba una mutación antropológica, ¿verdad? Ok. Y cuando tú lees escritos de Pasolini de los años 50 y 60, uno dice, coño, pero este tipo, verga, de verdad acertó. O sea, Bueno, ese es un de verdad, pensamiento, la ese es un sociedad cambió. pensamiento muy, ese es un pensamiento muy común en los años 50 que tienes en los libros de Orwell y en los de Huxley. Yo te recomiendo que veas la entrevista que le hizo Mike Wallace en el año 58 a Huxley, donde él habla precisamente de esta mutación del hombre a una sociedad totalmente controlada. Y entonces, ¿qué Y pasa? El hombre es entonces, cada vez, el objetivo es la soledad final, ¿sabes? El objetivo es que la vida del ser humano
es una vida en soledad final, ¿no? En donde incluso si tiene un compañero o una compañera o una pareja, porque hoy en Ujú. día además no se puede utilizar ya ni siquiera el término esposo o esposa, se dice pareja, compañero, compañera, Sí, partner, lo que tú quieras. sí, sí, sí. Sí, pero a pesar del partner y a pesar de la pareja, los dos son dos soledades. Dos O sea, individuos son, separados, son aislados. exactos, son dos individuos Cuestión del separados aislamiento. y aislados, sí. O sea, el objetivo Porque final es tú puedes estar conectado aunque no estés en el mismo espacio. Esta parte sí, exacto, sí, yo creo que exacto. esa conexión, que esto es un tema más largo, el tema de la conexión, que yo lo asocio al el entrelazamiento cuántico, pero esa es mi idea es loca. Eh, yo sí pienso que, que, que no es un tiempo no es un tiempo sencillo el que vivimos, no es nada sencillo, pero al mismo Sí, tiempo es estúpido. tú sí eres diplomático, chico. Pero espérate, escucha lo que dije. No es un tiempo sencillo, pero es un momento Sencillo. estúpido. Tú sí es No, diplomático. no, pero es muy estúpido, porque precisamente la complejidad de la existencia y la vida, la certeza, porque esa es la otra historia. La historia es que eh, yo no sé qué piensa la gente, piensa que somos inmortales o quieren ser inmortales. Hay estos utopistas que quieren Ey, ey. inmortales metiendo su esencia o su cerebro en una computadora. O sea, hay una pérdida del sentido de la vida completo. El sentido de la vida es estar aquí ahora y mantenerse racionalmente y físicamente suficientemente capacitado para sobrevivir todas las instancias, Pero además las muy falta buenas y algo, las muy malas. pero además falta algo, porque Ujú, el espacio público no era solamente el espacio de la ciudad o del pueblo, era el ujú. espacio de la naturaleza, Exactamente, ahí es donde llego. Y ¿entiendes? entonces ahí es donde viene el deep listening, a escuchar, a ver, ¿Entiendes? a escuchar y a vivir esto. Las investigaciones que estoy haciendo sobre las influencias del sonido en las otras especies es muy interesante, lo que se ha descubierto, las cosas, cómo influye. O sea, a mí me divierte mucho y me parece renovador estar primero haciendo música en el siglo XXI, eso es uno. Y después pensar que la vigencia de la música no se pierde más allá del momento de superproducción que tenemos. Al contrario, o sea, las cosas tienen más valor en la medida que ves más hacia atrás. Es como cuando ves el cosmos y estás viendo una galaxia que dice, cónchale, esa galaxia sí es hermosa, sí, qué complejo, mira lo que estamos viendo, pero tú no tienes la certeza si existe, porque eso está a 500 millones de años luz. O sea, no sabes, Estás viendo lo que estás era viendo el pasado, lo que era, hace y lo 500 puedes, millones de años. sí, lo puedes disfrutar. Y esa galaxia Entonces, pudo, por ejemplo, haber colapsado, dependiendo si tiene o no un agujero negro en el centro, dependiendo también de las características de ese agujero negro, porque no todos son iguales. ¿cómo se llama? Comedores de galaxias, ¿no? Además, Stephen Hawking eh, dijo, y eso es algo, digo que algunos agujeros negros no llegan a cumplir su función porque se evaporan, ¿no? O sea, se Se vaporizan. consumen primero. Sí, sí, entiendes. Sí, Pero nosotros vivimos el agujero negro del espacio público, sí. que es el Está bueno eso. que yo lo llamo así porque la gente ya no, esa mutación ocurrió por ejemplo, Italia, que era un país tan conversador, ¿no? Y en Ujú. Italia era tan común, pero también en Venezuela, Bueno, tan aquí común siempre, sí, qué sé yo, ir a una fuente de soda y pedir un refresco y conversar con la persona que tenías al lado, ¿verdad? ¿Verdad? Aunque sea del calor que estaba haciendo, sí. típica conversación, ¿verdad? Eh, pero el italiano quizás hablaba además de otras cosas. El italiano siempre tenía una cantidad de temas, Ujú. ¿no? O sea,
pero así, toda una panoplia de temas para conversar con el desconocido en la calle, ¿verdad? claro. El italiano hoy en día es alguien que, pero tú lo ves, hasta cómo camina, hasta, hasta, hasta ves cómo camina y solo ve hacia el frente, ¿verdad? Tiene Y, gringolas. y voltea, y cuando voltea es así, voltea un momento, ¿no? Sobre todo, y además tratando de que no noten que él se volteó, ¿no? O sea, Ujú. esos son, esos son comportamientos que hace 30, 40, 50 años atrás no existían. Pero además Ujú. pasa otra cosa más que a mí me sorprende mucho, porque no era antes así. Y es que en Italia tú te cruzabas con cualquier cosa en la calle, yo creo que hasta con los perros, y tú al perro le decías buenos días. Sí, ¿Sí? sí, ¿Entiendes? O hay sea, una comunicación. coño, ¿entiendes? Buenos días. Y el señor, si se topaba con dos mujeres, eso era maravilloso. Se quitaba el sombrero, ¿entiendes? Sí. O sea, El gesto. dirá, eso es lo que hemos terminado porque esta fuerza gravitacional de los medios de comunicación que nos está engullendo y nos lleva hacia un espacio negro, hacia un agujero negro, en donde el horizonte del evento, o sea, el último momento en el cual todavía conserva la información original tuya, todavía se conserva, porque después ya la información tuya se disuelve, se Se elonga, disuelve y eh, forma parte de la noosfera y de otros elementos que ¿entiendes? absorben la Entonces, data. o sea, pero en el universo, en ese borde, todavía eres lo que fuiste, pero estás a punto de perderlo, ¿no? Y pero no puedes regresar atrás, pero Ujú. tampoco puedes ir hacia adelante, porque el momento, la relatividad te dice que tú ya estás yendo a la velocidad de la luz y por lo tanto el tiempo tuyo transcurre a una velocidad lentísima y por lo tanto en la persona que te está viendo desde afuera Ujú. jamás va a ver cuando tú entras, terminas de entrar en el agujero negro, porque el Sí, reloj de él está prácticamente como velocidad, es está detenido casi. prácticamente detenido por un efecto relativístico, Sí, sí, mientras que el sí. tuyo sigue. Entonces, el momento no ocurre nunca. Entonces, ¿sabes lo que es eso? Esa es la cárcel perfecta. Uf, qué Es la fuerte cárcel, eso que dice. ¿entiendes? Sí, sí. Es Cuidado. como esta película de My Dinner with Andre, donde él dice que New York era el modelo de cárcel del futuro, porque cada ciudadano era su propio guardián. Nadie se atrevía a salir. Ahora, mira, yo quiero dejar eh, unas recomendaciones. Una, Dale. para los amigos, para ti y para los amigos que vean, y yo uso esto en mis clases de música. Cuando doy clases de música, yo doy unas referencias para que la gente vea algo que lo conecte con el acto de la música. La novena sinfonía de Mahler, dirigida por Claudio Abbado, los últimos 5 minutos en el Festival de Berna, de Lucerna, del año 2009. Esa ejecución es una recomendación que hago, que la escuchen, la vean con atención y vean primero una pieza de ambient, porque eso es una discusión, Ambience. que Mahler, ambient, es una Ambience. cosa. El approach que hizo, sí, sí, eso es algo que hablé con Paul Ambience. Frick sobre la Interesante. introducción de la música ambient desde algunos compositores del siglo XIX y XX. Este, hay un segmento ambient en Close to the Edge. El segundo movimiento de Close to the Edge es un instante ambient. Oh, por favor, Una maravilla. pero es Ok, que tú me estás, entonces, pero por favor, tú me estás saltando de Abbado a Close to the Edge del grupo claro, que porque lo- lo- los,
el jazz en ese momento tenía influencia de los compositores rusos, una influencia muy grande, muy Sí, grande. es cierto. Y, Es cierto. De y, y, hecho, hay una pieza que es prácticamente un homenaje, que es de Sibelian Kharkov, Vivian Castro. Sibelian Kharkov. Pero Close to the Edge para mí es una obra maestra. Me Es disculpa. una obra extraordinaria, una obra extraordinaria. Y la otra es una película que se llama Encuentro con hombres notables de Peter Brook. Yo me acuerdo. El Yo la vi esa comienzo película. de, Lo que el pasa es que la vi comienzo, hace demasiados años. el comienzo de la Tiempo. película es un concurso de músicos. Sí, la vi Y hace entonces mucho tiempo. con estas tres citas, con estas dos citas, porque yo estoy como ahorita en esta onda del deep listening, de la música, del aprender a escuchar. Porque queda el misterio de qué es la música. Una pregunta, ¿tú escuchas generalmente con audífono o con parlante? Depende de lo que estoy escuchando. Ah, ok, ok. O sea, si estoy trotando, escucho con audífono, porque no puedo escuchar no puedo llevar unos altavoces. Si estoy No, escuchando algunas cosas, he hecho algunas cosas que solamente funcionan si tú las pones en altavoces. está, ok. Y entonces, por ejemplo, el disco este que se llama Infinite Halls, que es uno que saqué hace 2 meses, ese yo recomiendo, se debe escuchar con altavoces a muy bajo volumen. O sea, hago una recomendación de cómo funciona mejor. Es como que si estuviese todo el tiempo en piano, la música, es pianísimo. Ok, Porque no tiene sentido ponerla a alto volumen, no funciona. claro, la desnaturalizas. Bueno, la puedes escuchar, pero no, lo que te puedes provocar Pero es ansiedad. imagínate tú, o sea, Te produce el efecto contrario. ¿Por qué? Porque son cla- cosas que son tan lentas, claro, los claro, cambios son tan lentos, que es como que si estuvieras escuchando todo el tiempo lo mismo, pero no es. Es como que si estuvieras viendo un tratamiento cromático. Yo lo llamo música pintura, porque es como que si estuvieses viendo una pintura que tiene degradaciones cromáticas muy, muy sutiles, ok, extremadamente muy sutiles. ok. Bueno, y entonces ahí volvemos a lo de las frecuencias. cuatro Ah, tres dos hay frecuencias que te afectan de una manera muy positiva y depende de cómo estés tú ese día que comiste y qué instancias porque otra cosa que descubrí es que los grados de humedad, las temperaturas de ambiente afectan la percepción y afectan mira, la frecuencia sonora. y lo que yo llamo además las combinaciones de notas. Ujú. eh, yo tengo, no sé, parece que es una cualidad. Tienen colores, ¿no? Sí, Hay sonidos, yo le decía, yo me divertía mucho cuando enseñaba ingeniería de sonido a los pobrecitos, mis alumnos, lo que yo les enseñaba que, mira, este sonido está marrón, ¿entiendes? eso, No. eso no se llama sinestesia, no es, ¿cómo es que se Sí, llama? sí, sinestesia, sí, Yo, ¿entiendes? yo conocí a una persona recientemente Sí, que sufre de esto, no sé si sí, sufre, pero tiene esa característica y ella me decía, es que esta música tuya es anaranjada. Y yo, wow. exactamente. Bueno, la Di- música anaranjada. La Ujú, música anaranjada yo la escucho muchísimo manifestándose, no sé por qué en la década de los 70, ¿no? A pesar de mm, que la década de los 70 nosotros la vivimos musicalmente viviéndola en blanco y negro, ¿no? Pero yo noto mucha música anaranjada, no es todo el tiempo anaranjada, notas, combinaciones de notas, ¿sabes? sí, sí, Eh, sí, sí. que tienen unos colores, ¿no? O sea, y sí hay algo que me parece notabilísimo. Siempre me pareció muy notable del grupo Yes, ¿no? Ujú. Y también en King Crimson. Lo que pasa es que King Crimson usa también las luces, las intensidades de luces que ellos pasan. Mm. Ellos usan también la intensidad de luz. Ya después te cuento del concierto que yo vi de ellos Claro, reciente. bueno, no, mira, deberíamos hacer un programa, coño, pues tú no eres amigo de Robert No, Fripp, imagínate pero tú, espérate esto. si nos vamos a hablar de King Crimson, eso Pero, está pero es segurísimo de que vamos a hablar de él. para despedirme de una recomendación más. Se llama Starless, creo que se llama, que es una pieza
Yo fui a verlos en Barcelona en el 2016. Primero, el concierto era como un concierto de música clásica, no habían luces, absolutamente no habían luces, era una luz general y tocaban tres bateristas enfrente y todo el grupo clásico atrás. Y ¿no? esta pieza tiene un segmento Es de que King, es estás Red hablando de King Crimson. Crimson, que es del disco Red. Es una pieza que tiene una sección en 13/4, que tiene una nota que él repite, ta tan, ta tan, ta tan, ta tan, ta 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 tan, ta tan. Él va tocando una sola nota en la guitarra, con un ritmo, y él va haciendo un building up. Y la pieza esa parte está en 13/4, que es una medida muy extraña. Recuérdate que Flip Cónchale, fue de sí. Bennett y es un tipo con mucho coco detrás de eso. Es como un blues extendidísimo. Él, en ese momento, es el único cambio de luz que ocurre en todo el concierto. Es que en la medida que ellos van construyendo, las luces van cambiando Sí, muy tenuemente sí, a color rojo. sí, Después vuelven a la luz general. Es sí, el único sí. efecto de luz que hay. Y la Y otra cosa que te iba a decir es King Crimson que usa la luz ujú. y Jazz que tiene notas, tienen a usar notas de ciertos colores Ah, y que son interesante. características de cada disco. Por ejemplo, Relayer, ¿no? Ajá, es Tiene gris. muchísimos grises y azules muy fríos, ¿verdad? Ujú. Que alterna después con otros colores, ¿no? Close to the Edge, ¿no? Tiene sus colores, o sea, es como si ellos, no sé si lo hacen conscientemente o inconscientemente, ¿verdad? Pero me provocan eso, ¿entiendes? O Mm, sea, interesante. ¿No crees que esa hay una influencia, no crees que hay una influencia en los colores de las carátulas? los colores de las carátulas son fundamentales. De Mm. hecho, hay una vaina que yo te iba a decir. El otro día te pasé dos piezas maravillosas de ese disco de King Crimson Discipline, ¿verdad? No, sí, sí, Eh, bueno, efectivamente, el color de la música de Discipline es para rojo. mí es rojo. Sí, Es rojo. O sea, el disco es rojo y sí. muchas menos Mate Kudasai y algunas piezas. Mate eh, Kudesai a mí me suena un poco anaranjado. A mí me suena más bien azulosa, Bueno, eh, también. morada, más bien. Eh, Mm, pero esas dos piezas yo te pasé, en particular Elephant Talk, ¿no? Elephant Talk. Que para mí es una pieza genial. Ujú. Y además cantada por él, ¿cómo se llama? Adrian Belew, Adrian con Belew. el sonido el sonido del elefante hecho con su guitarra eléctrica. Bueno, ese disco es rojo. Y me suena rojo en muchísimas partes, no en todo, no todo el tiempo, ¿no? Pero tuviste que Bueno, los dos siguientes discos de ellos son fueron también amarillo de y colores, azul. el álbum amarillo y el álbum azul. Sí. Y son tremendos álbumes Ay, también. son unos álbumes Three extraordinarios. of a Perfect Pair y el último es Beat, que es el azul. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, Miguel, para no escuchen hacerla música. tan larga, Ujú. si usted desea aterrizar, puede hacerlo. Si quiere seguir, puede también seguir. No, Usted elige. yo tengo trabajo que hacer. Hoy es domingo, pero yo trabajo. Ok, ok. Ujú. A mí me espera otra entrevista, así que Ok, estoy trabajando fantástico. hasta tarde hoy, el Ujú. domingo. Bueno, yo trabajo Yo también. todos los días, o sea, no, Sí, desde el lunes a domingo. O sea, sí, yo no sí. tengo día Hay días que yo trabajo que no me los tengo, paga, no me los paga nadie, pero son yo días de tengo trabajo. horas de vacaciones. O sea, yo tengo vacaciones que pueden durar 5 minutos, ¿verdad? Y tengo Ujú. vacaciones que pueden durar de repente, algunas veces los viernes por la noche, por ejemplo, entro Bueno, en modo si vacación. tú puedes agarrar unas vacaciones en lo que en el punto del hueco negro se llama el punto del Event Horizon, Sí, en donde ahí estás de vacaciones eternamente. sí, sí, sí. Bueno, Chévere, Federico, gracias Miguel, por la invitación y no bueno, hablamos, al final no terminamos hablando, ¿verdad? Tanto que estuvimos hablando previamente y al final no terminamos hablando
Vamos a dejarlo como Ah, un tema para la vamos a próxima, dejarlo para la próxima vez, lo de que es la el inteligencia tema artificial, de las computadoras cuánticas. de la inteligencia artificial, de la informática cuántica, Sí, ¿verdad? Y sí. de lo que yo llamo la hipertecnología prometeica cumplida, Ok, ¿no? Que es algo que cumple con ciertas características, ¿no? ok, ok. Y Y yo, y es ni más ni menos, te lo digo desde ya, es una hipótesis loca, pero ajá, que a mí me permite clasificar, crear ciertas categorías que a mí me ayudan para identificar ciertos fenómenos. No, creo eso mis sería categorías. interesante. Es una Eso categoría, vamos a llamarlo de esa sí. manera. Sería interesante porque yo no, yo empecé a ver el fenómeno de la inteligencia artificial y tuve que parar, no pude seguir haciendo análisis. Entonces dije, voy a dejar que transcurra el tiempo, pero sí dejo dos referencias para nuestra próxima conversación, cuando sea sobre inteligencia artificial y computadoras cuánticas, que son las dos películas Tron de Disney. De Hay Disney. las dos. La Sí. primera de la que sería la aparición de la mezcla de computación cuántica con inteligencia artificial, una, Ajá. está clarísimamente expresada en el tópico de la película. Y la segunda, que es más allá, que es cuando desde adentro de la realidad simulada, que es un planteamiento que están haciendo los científicos ahora y que nosotros vivimos en un universo simulado, lo cual me parece descabellado, Mm, aparece una cosa que se llaman los ISO. Y ok, esto es un preámbulo para una conversación sobre el tópico de inteligencia perfecto, artificial y perfecto. computación Entonces, cuántica. ya lo sabemos. Para la próxima, ese va a ser el tema. Sí, Bueno, amigos, como siempre, pero conversar bien. con Miguel es un placer. Aunque, aunque algunas veces se me pone demasiado positivo para mis gustos, no importa. Eso forma parte de su encanto, ¿verdad? Gracias. Es siempre un placer y es extremadamente agradable hablar con él, pero hay un problema con Miguel y es que no, si no te da, si no te detienes, si no te detienes, No, nosotros tuvimos todo un fin de semana conversando sin parar. De vaina sí, dormimos, yo me acuerdo. sí, De sí, sí, vaina sí. dormimos. O sea, Ujú, estuvimos hablando sin parar un fin de semana. ujú. No, hay que detenerlo. Hay que hay que darle un parado, hay que ponerle un parado a Miguel Noya. Bueno, muchas gracias, amigos. Muchas gracias por la atención hasta el final y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Federico, y saludos a todos. Que la pasen muy bien.